Hola a todos, ¿cómo están? Para este caso venimos a exponer el cifrado César por parte de la materia de seguridad de la información en la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Johan Martínez y les voy a hablar un poco sobre el cifrado César. El cifrado César se creó históricamente para dar unas órdenes de batalla a generales. Este espacio se dio ya que en el camino resultaba ser un poco peligroso el que interceptaran los mensajes de diferentes bandos en diferentes situaciones. Entonces, lo que se planteó Julio César, que era uno de los generales en estas batallas, consistía en escribir un alfabeto de forma tal en que se desplazara ciertas posiciones, es decir, su letra del alfabeto latino normal iba a ser intercalada o más bien reemplazada por cierta cantidad de espacios. Entonces, para este caso, la historia nos demuestra que en el alfabeto él lo que hizo fue desplazar 3 posiciones hacia la derecha. Como vemos acá en el ejemplo, el alfabeto en claro estarían las 26 letras y en el alfabeto cifrado cada letra representaría una nueva letra con sus 3 posiciones a la derecha ya incluidas. Es decir, si estamos hablando de la A, vamos a tomar 3 posiciones siguientes y la vamos a reemplazar con esa letra en la que nos tocó. En este caso la D. Para la B serían 3 posiciones y nos marcaría la E, y así sucesivamente para todo el cifrado. El receptor del mensaje siempre debe de conocer cuál era la clave secreta de este espacio. Es decir, que cada vez que le llegaba un mensaje lo podía leer o descifrar fácilmente, haciendo uso del desplazamiento de las letras, pero a la inversa. Es decir, que si el cifrado se daba hacia la derecha, el descifrado se daba hacia la izquierda. Para que esto quede con un claro concepto, lo que vamos a hacer es un software que permita hacer un cifrado César de cualquier frase, cualquier palabra que se quiera incluir, dependiendo el alfabeto latino, por supuesto. Entonces vamos a mirar. Bueno, estamos acá en NetBeans. El algoritmo como tal lo vamos a basar en 4 partes. Vamos a intentar explicarlo todo paso a paso y luego mostrar, hacer una demostración como tal del algoritmo. Entonces, para este caso tenemos una entrada de texto cualquiera. El texto puede ser universal, pero la ligera particularidad es que siempre y cuando, por ejemplo, en este espacio vamos a incluir un texto siempre y cuando el ciclo no se repita. Es decir, al momento en el que yo ejecute el programa, si no estoy escribiendo nada, él automáticamente regresará, hará su bucle infinito mientras que no se introduzca un texto. Una vez hecho eso, vamos a tomar en cuenta el valor del desplazamiento de las letras. Este desplazamiento pues lo hacemos con base en que el cifrado César no siempre tenga que ser de 3 posiciones, ya que es muy conocido, es uno de los más usados
pero al mismo tiempo podemos dar claridad de que la mayor parte de la población lo conoce. Entonces, la idea de que este cifrado quede estrictamente reservado para el emisor y el receptor es que podamos darle un valor de desplazamiento. Puede ser de mínimo 1 hasta n números. Entonces, lo que hacemos aquí es lo mismo que la parte anterior, que sería escribir como tal el valor del desplazamiento siempre y cuando sea mayor a 1. Y entrará siempre en un ciclo while por si de pronto el número que ingresaron es menor a 1. Si es menor a 1, volverá nuevamente a pedirlo hasta que por fin se ingrese algo que sea mayor a 1. Entonces, una vez hecho esto, vamos a tomar una opción. Esa opción va a ser declarada como una variable char que viene siendo universal. Siendo un carácter o un número, lo puede recibir de cualquiera de las dos formas. Entonces, una vez escrito el valor del desplazamiento, vamos a dar dos opciones. Las dos opciones son: ciframos o desciframos. Es decir, si ya tenemos como tal un texto, incluimos un texto para cifrar, vamos a seleccionar la letra C. Con este caso de character.uppercase, lo que hacemos es que cualquier letra que ingrese en la variable opción la vamos a poner en mayúscula para que así no la pueda recibir. En caso tal de que estas dos letras, es decir, la C y la D, no se coloquen, el programa seguirá haciendo un bucle infinito hasta que se seleccione alguna de las dos. Para el caso de cifrar, entonces, nuevamente, como lo explicamos anteriormente, conocemos que esa clave no está cifrada todavía, ese texto todavía no está cifrado, y lo que queremos es hacerle el valor de desplazamiento para poderla cifrar. Entonces entramos con la letra C. Si es el caso de que ya tenemos un texto que está cifrado, para poderlo descifrar, pues haríamos a la inversa, entonces entraríamos a la D. Vamos a entrar a un método en el cual vamos a cifrar el texto, es decir, para la operación C. Una vez colocada, le vamos a pasar el texto en condición y el valor de desplazamiento, que en este caso es una variable entera que se denomina código. Una vez hecho eso, vamos a dividir o a dar porcentaje como de una partición de todas las letras que existen en el alfabeto latino. En este caso son 26. Dependiendo el valor de desplazamiento que le vayamos a dar, lo vamos a dividir en 26 para que las fracciones queden completas. Es decir, cada vez que yo haga una iteración, siempre tenga que desplazarme la misma cantidad de veces y que no se me desvaríen de pronto un número, o que al momento de llegar al final de la letra Z, por ejemplo, vuelva y no me tome en cuenta esa partición que ya tuve. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer el texto. Una vez recorrido el texto, vamos a traer la localización de la letra y comparamos si la cadena está entre A y Z. ¿Esto qué quiere decir? Que si está en este rango, nosotros debemos de movilizarnos cierta cantidad de valores. Supongamos que al momento de llegar a las últimas letras del alfabeto
superamos el límite, que sería z. Entonces lo que hacemos es un cifrado para que vuelva al inicio o siga sumando sus valores conforme vaya pasando la cadena. Es decir, si en el texto como tal, en la posición en la que estamos de la letra, más la cierta cantidad de desplazamientos que le damos es mayor a la letra Z del alfabeto, lo que vamos a hacer es que lo que nos falte para movilizarnos, es decir, estamos en la Z y tenemos que volver a la A. Una vez hayamos vuelto a la A, se contará como un solo valor y ahí seguirá sumando. Si por ejemplo son 4 desplazamientos, entonces se contará la Z como un desplazamiento. Pasaremos a devolvernos al principio del alfabeto, es decir, negamos, restamos las 26 letras, las 26 posiciones de las letras y seguimos contando. Entonces pasamos a, ya serían 2 posiciones que ya hemos cambiado y más una, entonces diríamos que el cifrado tendría la letra B en el momento en el que sea Z. Entonces, una vez hecho esto, en caso de que estemos parados entre la cadena como tal de los caracteres, lo único que debemos de hacer es agregar el valor de desplazamiento correspondiente. Cabe destacar que antes de hacer todo este procedimiento se va a guardar en un string builder, del cual cada posición la va a intercalar y hará su correcto desplazamiento. En caso de que sean por ejemplo mayúsculas o minúsculas, pues haremos el mismo procedimiento. Digamos que aquí se puede generar un error por utilizar el uppercase, porque podemos tener minúsculas y mayúsculas al tiempo. Entonces para los dos casos sería necesario tener tanto minúsculas como mayúsculas. Y aquí tenemos el mismo procedimiento. Es decir, que si el rango está entre los valores A y Z, siendo mayúsculas, procederemos a averiguar si la posición en la que estamos es mayor a Z. Si es mayor a Z, volvemos a recorrer nuevamente el alfabeto. Y si no, simplemente se agrega con su valor de desplazamiento correspondiente. Nada más. Y a lo último, pues lo que tenemos que hacer es retornar como tal el cifrado en un punto toString para que quede toda la cadena completa en el momento de imprimir. Ahora, para el tema de descifrar el texto, es una parte a la inversa, es decir, cuando queremos cifrar, nosotros damos un valor de desplazamiento hacia adelante o hacia la derecha, supongamos en este caso para el alfabeto, pero al momento de descifrarlo queremos visualizar el origen de ese texto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer la inversa de ese cifrado, que sería movernos hacia la izquierda o retroceder el valor de letras en ese punto. Entonces, para hacer ello, volvemos a tener en cuenta el cifrado como tal. Ya hemos explicado cómo es la parte de el código o el valor de desplazamiento. Y una vez hecho eso, recorremos toda la cadena. Mientras recorramos toda la cadena, puede que vuelva a pasar el hecho de que tengamos mayúsculas y minúsculas al tiempo. Entonces lo que hacemos es meternos en un condicional que primero nos diga pues si está en un rango de minúsculas de la A a la Z. Si es el caso de que esté, vamos a tener otro condicional. En ese condicional vamos a decir que en esa letra en la que estamos parados
Si le hacemos su valor de desplazamiento hacia la izquierda, tiene un límite, es decir, si ya llegamos a la posición A o a la letra A, para poder seguir con el cifrado debemos devolvernos hacia la Z, porque como estamos descifrando, lo que hacemos es cambiar sus valores a la izquierda. Una vez llegamos a la A, pues tenemos que devolvernos hacia el final del alfabeto y seguir contando el valor de desplazamiento que necesitamos. Entonces un ejemplo puede ser que yo tenga la letra B y supongamos que necesitamos descifrarlo hacia un valor de desplazamiento igual a 3. Entonces, para desplazarlo hacia la izquierda, la anterior a la B sería la A. Y cuando llega a la A, lo que tiene que hacer es que él va a guardar, en el String Builder va a guardar la letra que tiene el valor de desplazamiento correspondiente, incluyendo el nuevo recorrido que hace. Es decir, que si llegamos a la A y necesitamos más valores, porque ya no existen más, debemos sumarle las 26 letras del alfabeto y de ahí empezaremos a contar desde el final. Es decir, la próxima letra sería la Z y como habíamos dicho que eran 3 espacios, entonces tenemos que la A, luego saltamos todo hacia el final, cogemos la Z y una más sería la X. Entonces el valor que agregaría en el cifrado sería la X, si es el caso de que deseamos descifrar la letra B. Podemos tener la particularidad de que no necesitamos salirnos del rango como tal. Entonces lo que hacemos es un else que simplemente guarde esa letra que tenemos menos el valor de desplazamiento y no habría ningún inconveniente. Lo mismo pasaría con las mayúsculas. Las mayúsculas es el mismo proceso. Preguntamos si en esa letra menos el valor que le demos está en el límite. Si no está en el límite, la agregamos. Si sí está en el límite, lo que debemos hacer es volver a recorrer como tal el alfabeto. Y por último, como tal lo imprimiríamos en la cadena. Entonces vamos a hacer una ejecución. Entonces el texto que vamos a introducir sería el siguiente. Aquí lo tenemos. La frase sería: la seguridad es lo más importante para una organización. En este caso no debemos de meter tildes, ya que el programa tendría a confundirse porque no conoce todas las letras con las tildes. Entonces vamos a hacer lo más claro posible para que lo entienda. Una vez hecho esto, le vamos a decir el código o el valor de desplazamiento que le queremos dar. En este caso podemos decir que son 4 posiciones. Entonces cada letra la va a reemplazar por su valor de desplazamiento en el mismo. Bueno, claro. Aquí debemos de pensar si primero queremos cifrar o descifrar. Entonces voy a meter la letra C e igualmente por el uppercase me va a entrar al proceso que se llama cifrar. Y una vez hecho eso, acá por ejemplo coloqué la L mayúscula, ya que queremos probar si también ingresa con mayúsculas y minúsculas al tiempo, y efectivamente lo puede hacer. Entonces este sería como tal el mensaje descifrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiarlo y replantearlo para el ejercicio de descifrarlo. Entonces pegamos el texto, le decimos
el valor de desplazamiento que queremos darle. En este caso habíamos escogido que para cifrar eran 4 valores de desplazamiento. Vamos a hacer lo mismo acá. Y lo que vamos a hacer ahora es descifrarlo. Una vez descifrado veremos que saldrá la misma frase o la misma secuencia de letras, la cual es: la seguridad es lo más importante para una organización. Y así es como se haría el cifrado César. Muchas gracias.